¿Cuáles son las fuentes de energía del futuro? Durante mucho tiempo el carbón y el petróleo han impulsado nuestra sociedad, pero estas fuentes se quedan obsoletas. Los biocombustibles fósiles nos han permitido desarrollar una industria poderosa y sofisticada. Y ahora tenemos un nuevo desafío: evitar el calentamiento global producido por las emisiones industriales. A principios de este año, en Common Visions, nos dispusimos a conocer a aquellos que están a la vanguardia en esta tarea. Nuestra primera parada de este viaje fue en Oxford, en el Reino Unido, para hablar con un experto en medios de transporte. Se especula mucho sobre los vehículos que conduciremos dentro de 10 o 15 años. Tenemos que pensar en combustibles alternativos, en los medios de transporte eléctricos. Tenemos que pensar también en pilas de combustible o en el uso de hidrógeno. No creo que sea una buena idea destacar un avance por encima de otro. Hay que dar incentivos, lanzarlos al mercado y que el mercado decida cuál es la mejor opción. Nos trasladamos a Bruselas. Jacques Decellier cree que el futuro está en los vehículos eléctricos porque está convencido de que pueden reducir las emisiones. Una de las razones para introducirlos en el mercado es que ahorran emisiones de CO2. ¿De verdad lo hacen? Naturalmente que sí. Por supuesto, depende de la forma en la que la electricidad es producida, porque la electricidad produce emisiones. Así que depende del país en el que lo estés cargando. En países como Francia o Noruega, donde la electricidad tiene muy poco CO2, virtualmente un coche eléctrico no produce emisiones. Si nos fijamos en la media europea de electricidad, los coches eléctricos ahorran hasta un 50% de las emisiones de CO2. Dinamarca es un país pionero en la utilización de la energía eólica. El país ha invertido en parques eólicos en la costa. Hablamos con una de las expertas. Creo que hay muchas zonas buenas en la costa para instalar plantas generadoras. Si se instalan solo unas pocas turbinas, no tendrá mucha repercusión en nuestro consumo. Pero si generamos 630 megavatios, como estamos haciendo en el proyecto londinense Array, entonces todo empieza a tener más sentido. En Glasgow, Reino Unido, hemos aprendido que las redes de suministro inteligente pueden cambiar la forma en que se usa la electricidad. Así que usted predice un mundo totalmente diferente dentro de 30 años. Si conseguimos modificar la demanda, entonces todo será muy diferente. Nos acostumbraremos a utilizar la energía de una manera distinta. Los coches eléctricos son una de las mejores maneras de reducir el impacto del uso de las energías fósiles en el transporte. Si lo conseguimos, sí, todo será muy diferente. Fatih Birol, de la Agencia Internacional de Energía, cree que no se puede resolver el dilema del cambio climático sin consenso internacional. Tengo que preguntarle algo. ¿Es hora de dejar de hacer conferencias internacionales sobre el clima y buscar otras maneras de conseguir tratados vinculantes respecto a la reducción de emisiones? Tengo 3 respuestas para usted. No, no y no. ¿Por qué? Si no podemos juntar a todos los países, es imposible controlar estas reducciones de una manera significante y rápida. Hay 5 zonas que tienen mayor responsabilidad en el mundo: China, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Japón. Son las que producen más de 2/3 de las emisiones. Si todos ellos acordaran buscar una solución, resolveríamos gran parte del problema. Sin un cambio sustancial en el sector de la energía, no hay posibilidades de resolver el problema. En Friburgo, Alemania, la ciudad ha seguido una senda verde desde los años 80, reduciendo hasta en un 25% sus emisiones de CO2. A esto se le llama tener sentido económico, como dice el alcalde de la ciudad. En Friburgo ganamos dinero con la ecología y la economía. Cuando trabajas con energías renovables como la solar, la eólica o la biomasa, ves que realmente funcionan. La ecología nos da muchos puestos de trabajo y hoy es una parte esencial de nuestra economía.
Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Es la forma occidental de vivir, muy segura, pero que gasta muchos recursos. Tenemos que demostrar ser más inteligentes. Una solución para reducir las emisiones de CO2 es eliminarlas antes de que lleguen a la atmósfera. Viajamos al Ártico para entrevistar a Malcolm Wilson, experto en captura y almacenamiento de carbono. Vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles todavía durante un tiempo. ¿Se pueden reducir las emisiones de gases sin recurrir a la captura y almacenamiento de carbono? No creo que podamos. Pienso que esto es necesario para reducir las emisiones de CO2. No hay otra manera. Vamos a seguir utilizando combustibles fósiles durante al menos las próximas 5 décadas. Así que necesitamos ser capaces de utilizar esos carburantes de manera sostenible y eso significa reducir las emisiones de CO2 desde su producción. El tema de los biocombustibles nos llevó a Utrecht, en los Países Bajos. Allí hablamos con una autoridad mundialmente conocida en materia de energía sostenible. Vamos a tener una demanda cada vez mayor de combustibles líquidos para cubrir las necesidades de transporte de una población que en 2050 será de 9.000 millones. Con los avances científicos de los que disponemos hoy, en nuestros sistemas de producción de alimentos, la capacidad productiva de nuestros suelos y todas las demás necesidades que tenemos que cubrir, como la protección de la naturaleza. Creemos que combinando todo esto de un modo sostenible, la biomasa podría a largo plazo, quizás en 2050, cubrir un tercio de las necesidades energéticas del mundo en el futuro. En Port Ferry, en Irlanda del Norte, Peter Frenkel se ha convertido en uno de los pioneros en utilizar las mareas para generar electricidad. Dice que la innovación necesita apoyo urgente. Si hubiéramos intentado hacerlo hace 10 años, no creo que hubiera sido posible. Hubiéramos necesitado la presión política que hay ahora. Los gobiernos han reconocido la gravedad de la situación y como necesitamos poner en marcha las nuevas tecnologías, o de lo contrario nos encontraremos con un gran problema en el futuro. Si tiene una buena idea, y yo he tenido algunas ideas muy malas, pero tienes que saber cuáles dejas a un lado y cuáles no. Si cree en esa idea y cuenta con apoyos, no se rinda. No deje de intentarlo una y otra vez. Ya lo dice el refrán, quien no arriesga, no gana. Try again, is the old saying.